la comunión los unos con los otros. No puede ser que haya enemistad entre nosotros, tiene que haber amor entre nosotros, tiene que haber comunión entre nosotros. Tenemos que preocuparnos con aquel que tiene problemas, ¿no? Tenemos que gozarnos con aquel que está alegre. Tiene que haber comunión los unos con los otros. Tenemos que obedecer, ¿no? En el partimiento del pan, en recordar al Señor. Como decir, no hay palabras realmente para describir todo cómo va a ser eso. Tenemos solamente algo acá que el Espíritu Santo dio a Juan para escribir y para que nosotros tengamos una idea. Pero como hemos cantado, ni aún la mitad de su gloria se puede encontrar. ¿Por qué? Porque no hay lenguaje. O sea, no hay lenguaje, no hay forma específica, clara y completa de describir lo que es eso. Porque como hemos dicho, el lenguaje es algo que se transmite o que transmite conocimiento, pero siempre y cuando haya ya una base, un fundamento de a qué asociarlo. O sea, si a mí me hablan, como decía yo el ejemplo, si yo a mi maestra de 4º grado allá en 1972 le hubiera dicho que le voy a mandar los resultados de mi tarea por mensaje de texto, no hubiera entendido lo que era esa expresión. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no hay forma de que ella hubiera podido asociarlo para ella entender. Sí, cuando yo le dijera, se lo mando por mensaje de texto. Así mismo acá sucede. No hay forma exacta, precisa, ¿no? Pero sí, lo que tenemos acá, hermanos, definitivamente es un gran avance en todo prácticamente lo que en verdad podríamos nosotros conllevar, poder entender. Más de esto es imposible, porque no hay manera. Y aún así, tenemos un poco de figuras, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? Muy bien. Ya habíamos hablado pues un poco de toda esta última parte del capítulo 21, cómo Juan es llevado en espíritu y este ángel, que era uno de los ángeles que tenía las 7 copas, ¿no? de los juicios de Dios, cosa que no leímos nosotros pues, porque hemos tratado solamente de ver al Señor Jesucristo en el Apocalipsis, no todos los detalles en el Apocalipsis, no los juicios del Apocalipsis. Pero este ángel era uno de los que tenía las 7 copas de los juicios de Dios. Y este ángel pues llevó a Juan y le mostró a la desposada del Cordero, ¿no? La desposada del Cordero. Y cuando Juan sube pues a ese monte alto y grande, ve esa gran ciudad. Y yo me imagino el asombro que él pudo haber tenido. Y él escribe pues lo que el Espíritu le da que escribe. Y vemos cómo él dice entonces, ¿no? Que descendía del cielo, descendía de Dios, teniendo la gloria de Dios mismo. Y su fulgor pues, dice, la describe como ¿qué? Como una piedra de diamante, como una piedra jaspe, ¿no? Jaspe del diamante. Preciosísima. No hay cosa, fíjese, no hay cosa tan brillante, tan transparente, tan diáfano en todo el material en el universo, ¿no? En la tierra, pues aquí, que conozcamos nosotros como el diamante. Y así entonces es lo que tiene que tomar Juan para describir lo que están comenzando a ver acá, ¿no? Y dice diáfana, ¿no? Preciosísima, como piedra de jaspa, diáfana como el cristal. Y entonces dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, ¿no? 12 puertas y dice, y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres inscritos, ¿cuáles nombres? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y entonces aquí ya viene algo interesante, ¿no? Y bueno, esas 12 puertas estaban distribuidas así, no las 12 en un solo lado, sino 3 y 3, ¿no? 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. O sea, 3 y 3. Y llama la atención
ya esto hemos hablado, pero hace falta aquí volverlo a decir, cómo en el éxodo del pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, cómo el mismo Señor dio mandamiento a Moisés y a Aarón de cómo debían estar las tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Y no iban a estar las tribus ahí revueltas en forma desordenada, no. Dios, el Señor, mandó a Aarón y a Moisés que pusieran, que le dio mandamiento de cómo debían estar las tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Y 3 tenían que estar en el oriente, en el este, pues, en el oriente. 3. Y ahí estaban las tribus de quién? Las tribus de Judá, ¿no? Acompañadas por la tribu de Isaacar y de Zabulón. Al oeste, el occidente, estaban 3 tribus. Las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. En el sur estaban 3 tribus. La tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Y en el norte, otras 3 tribus. La tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Entonces, fíjense cómo allí ya se ve, ¿no? Esta misma estructura, esta misma forma, ¿no? Y déjeme decirle, hermano, que no es que esto que está viendo Juan acá se conformó de la misma manera de lo que había hecho Moisés y Aarón por mandato del Señor, sino que el Señor mismo, más bien, viendo esto de antemano, pues, Él dio mandamiento a Moisés y Aarón de cómo debía estar reunido alrededor del tabernáculo de reunión, cómo debían acampar las 12 tribus de Israel. En otras palabras, aquello que sucedió allá era sombra de lo real. Esto que tenemos aquí, hermano, que para el mundo pudiera ser algo como muy fantástico, fantasioso, ¿no? Cuando empiezan a leer, un erudito lee acá y dice, bueno, 12 puertas, cada una una perla, esto es fantasía, ¿no? Pero hermano, esta es la verdad verdadera, como dicen algunos, ¿no? Con la redundancia. Esta no es la figura. Todo lo que antes era figura de esto que tenemos acá. Este es el verdadero tipo. Así como también, como veíamos allá en el capítulo 4, aquellos 4 seres vivientes. Y nosotros veíamos cómo de esas, allá en Números capítulo 2, que es donde está ese mandato que Dios dio a Moisés y Aarón, de cómo debían organizarse las 12 tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Y allí se dice pues que se levantarán una bandera en el este, ¿no? En el oriente, y esa bandera era la de Judá, y la bandera de Judá tenía un león, y en el oeste se levantaba una sola bandera de esas 3 tribus, y la bandera que se levantaba era la de Efraín, y la bandera de Efraín tenía un becerro, un buey. Y en el sur se levantaba la bandera de Rubén, y la bandera de Rubén tenía un hombre. Y en el norte se levantaba una bandera, y la bandera que se levantaba era la de Dan, y la bandera de Dan tenía un águila. ¿Y qué vio Juan? Aquellos 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios. Bueno, uno era figura de león, otro tenía figura de becerro, de buey, otro tenía figura de hombre y otro tenía figura de águila. Todo aquello que veíamos, ¿no? Que podemos leer en el Éxodo, en los libros pues, de Moisés, todo es figura del tipo real, que lo vemos acá, que es lo que pudo ver Juan. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Considerar esto, porque estamos viendo aquí el tipo verdadero. Esto no es fantasía. Eso no es fantasía. Por supuesto, es algo extraterrestre,
de nuevo, es imposible, ¿no? Casi imposible imaginárselo. Y por eso es que luce como si fuera una fantasía. Pero es la pura verdad, es lo que van a ver nuestros ojos por la gracia del Señor. Muy bien. Y entonces decía pues que lo que vio Juan es que vio un muro de jaspe alrededor de esa ciudad. Y entonces ese muro de jaspe dice que tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres, ahora otros 12 nombres, ¿no? Pero esos nombres no son de la tribu de Israel, sino quienes de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Wow! Otra cosa interesante aquí. Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los 12 apóstoles del Cordero? Bueno, vamos a nombrarlos, a tratar de nombrarlos. El primero, por supuesto, Simón, llamado Pedro por el Señor, ¿no? Y su hermano Andrés. Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, el que escribe aquí, ¿no? Felipe, Bartolomé, Tomás, Leví, llamado Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, de Bartolomé, ¿no? Jacobo, hijo de Alfeo, ¿quién más? Lebeo, ¿no? Que era Judas, llamado Tadeo también. Y Simón el cananista, ¿no? El celote. Y por último sabemos Judas Iscariote, el que entregó al Hijo de Dios, pero que no se arrepintió. Y por eso se descalificó a sí mismo. Y el 12º entonces apóstol, bueno, sabemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles es nombrado Matías, ¿no? Por suerte. La suerte cayó sobre Matías, dice el capítulo 1, de Hechos. Pero muchos piensan que tal vez no es Matías, sino Saulo de Tarso, ¿no? Que por la gracia de Dios vino a ser lo que es, ¿no? Así que es interesante considerar que tal vez considerar que que Judas, pues el que entregó al Hijo de Dios, fue reemplazado por uno que entregaba a los hijos de Dios, ¿no? Pero que por la gracia de Dios vino a ser el apóstol Pablo, ¿no? Y sabemos cómo han llegado pues todas las enseñanzas que el Señor pues dio a la iglesia a través de los apóstoles, muy especialmente a través del apóstol Pablo. Porque muchas de las doctrinas que por la gracia de Dios hoy practicamos vienen por las cartas pues que escribió Pablo. Por eso es que es bueno tener en cuenta las escrituras y ser obedientes, hermano. Las escrituras, los mandatos que Dios dio a los apóstoles no están allí para tenerlas escritas simplemente, sino para practicarlas, para obedecerlas. Esta mañana, por ejemplo, una de ellas es la cena del Señor, el partimiento del pan. Qué bueno que nosotros pudimos, por la gracia del Señor, pues ser obedientes y estar acá partiendo el pan. ¿Para qué? Para recordarnos del Señor. Pero esa es una, ¿no?, de las 4 columnas o patas de la mesa, ¿no? Así uno puede verlo también. De lo que se nos habla ya cuando muchos más discípulos o creyentes pues se añadían a la iglesia con la predicación de Pedro, en la primera predicación, cuando él abrió su boca y predicó el evangelio por primera vez, y creyeron más de 3,000 personas y fueron añadidas a la iglesia. Y dice que perseveraban, ¿no? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la comunión los unos a los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces son 4 columnas que tenemos que tener siempre presentes, hermanos, nosotros. Las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles.
La comunión los unos con los otros. No puede ser que haya enemistad entre nosotros. Tiene que haber amor entre nosotros. Tiene que haber comunión entre nosotros. Tenemos que preocuparnos con aquel que tiene problemas, ¿no? Tenemos que gozarnos con aquel que está alegre. Tiene que haber comunión los unos con los otros. Tenemos que obedecer, ¿no? En el partimiento del pan, en recordar al Señor. Y en las oraciones, hermano, tenemos que también estar pendientes de eso. No podemos quitar una patita, ¿no? Porque si no, la mesa se cae, ¿no? Si no quiere apoyarse de ese lado, se va a caer. Por eso es importante esto, ¿no? Pero fíjense que lo primero que se menciona es la doctrina de los apóstoles, porque allí está la enseñanza que el Señor dio a la iglesia a través de los apóstoles. Es interesante cómo el Señor, hermano, el Señor no mandó ángeles para enseñar a la iglesia, ni mandó ángeles para predicar al inconverso. Todo entregó a los hombres, creyentes, siervos de Dios. Así es. Es interesante cómo los apóstoles, los primeros que fueron instruidos directamente por el Señor, enseñaron a la iglesia. Y escribieron para que no solamente aquella iglesia primaria tuviera la enseñanza, sino también aún hasta nosotros. Y aquí lo tenemos por la gracia del Señor. Entonces, por eso es importante ese fundamento. Y es lo que vemos acá, ¿no? Como Juan ve el muro de la ciudad y 12 cimientos allí en el muro. Cimiento nos habla del fundamento, y entonces por eso es que los nombres que están escritos ahí, esta vez no son los hijos de Israel, esta vez son los apóstoles, porque nos habla pues de ese fundamento que el Señor dio pues a la iglesia por la enseñanza de la doctrina que Él impartió a los apóstoles. ¿Sí? Como dice también Pablo a Efesios, ¿no? El capítulo 2, versículo 20, creo que es allí. ¿Qué dice allí? Ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque Él es el fundamento, al fin y al cabo, de todo, pues. Pero ahí está, ¿no? Los apóstoles y profetas, los que enseñaban a la iglesia. Así que pues allí vemos eso. ¿Y qué más? Bueno, hemos hablado también de que aquel ángel tenía una caña de oro para medir y midió, y hablamos cómo él pudo ver pues que la altura, la anchura era igual todo, ¿no? Era como una especie de cubo, ¿no? O es un cubo. Y el muro de alto midió 144 codos. Eso es bastante, ¿eh? 144 codos, estamos hablando de 65 metros, como más de 210 pies, es alto. No hay una ciudad que tenga un muro más alto que ese aquí en la tierra, ¿no? Pero interesante es las dimensiones estas de la ciudad, 12.000 estadios, eso es enorme, ¿no? Cualquiera cree que es algo como una ciudad cualquiera. No, 12.000 estadios, imagínense. Un estadio son 400 codos, casi medio metro. O sea, si uno multiplica 400 codos, 400 por 45 centímetros, más o menos, y lo multiplica por 12.000, entonces estamos hablando de 2 millones, casi 2.200.000, 2.200.000 metros, imagínense, ¿no? Estamos hablando de como más de 7 millones de pies. Eso es enorme. Eso es casi como el diámetro de la luna. Es inmenso. Por eso muchos piensan pues que esta ciudad en verdad no se posa en la tierra, porque sería demasiado grande para posarse en la tierra. Y muchos por eso creen que va a estar como a una distancia desde la tierra. Y por eso es un poco, porque como leímos allí que los que habitarán la tierra, pues las naciones salvas, serán iluminadas por la ciudad. Entonces estará así como una especie, como una luna grande ahí. Bueno, es lo que muchos piensan, porque ese detalle no lo conseguimos acá. No. Aquí no dice si exactamente se posa en la tierra o si va a haber una distancia. No se habla de eso acá. Y por lo tanto
ya es una conjetura, ¿no? De estar hablando si en verdad va a haber un espacio, una distancia allí. De hecho, la misma tierra nueva, ahí también no hay mucho detalle, ¿no? Como leímos al principio de este capítulo 1, que comienza pues vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero ¿de qué tierra? Hay muchos que piensan que la tierra nueva es esta misma tierra, pero con una nueva naturaleza y por ejemplo, no hay mar, ¿no? Y entonces eso hace que la superficie pues, de la tierra sea mucho más grande de lo que es la superficie de la tierra con el mar, ¿no? Que sabemos que el mar ocupa más de las 3/4 partes, ¿no? Entonces, muchos piensan pues que tal vez sea la misma tierra, pero pudiera ser algo nuevo, completo, mucho más grande, y entonces ahí sí podría posar esta ciudad, ¿no? Pero ya ahí es hacer unas suposiciones. Pero entonces, interesante, ¿no? Lo que vemos acá sobre el muro, pues, como decíamos, bastante alto, y el muro entonces era de jaspe en sí, era de diamante el muro, ¿no? Nada puede ser rayado por el diamante, él raya todo, pero nada puede ser rayado por el diamante, es lo más duro que hay. Pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio, y ya hemos dicho también, este oro no es el mismo oro que conocemos nosotros, porque el oro que conocemos nosotros no es diáfano, no es transparente, no es así como el cristal, ¿no? Y entonces nos habla de muros, de los muros, ¿no? De los cimientos de los muros, que sabemos que son 12, y en donde están los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y dice aquí que están adornados de toda piedra preciosa. Entonces aquí se nos habla de 12 piedras preciosas que tienen mucho que ver con las piedras que llevaba puestos también el sumo sacerdote en el pectoral, ¿no? Y de nuevo, o sea, esto no se hizo acorde al pectoral del sumo sacerdote, no, el pectoral del sumo sacerdote es lo que se hizo acorde a esto que tenemos aquí, que es la realidad, ¿no? Aquello era figura solamente. Pero déjeme decirle, hermano, aquello que era figura no fue una fantasía tampoco, aquello pasó. Mire, yo cuando veo, muchos dicen, no, eso de que se abrió el mar rojo, eso es mentira. Mira, pero cuando yo veo un judío, yo digo, ese es testimonio del poder de Dios, ¿no? De todo lo que pasó allá en Egipto y en el Éxodo, todas las maravillas que ocurrían cuando uno ve el pueblo judío hoy día entre nosotros, tenemos, son testimonios, ¿no? Son testigos del poder de Dios. Es decir, que lo que ocurrió en el Éxodo no fue una fantasía tampoco, fue una realidad, pero era sombra de lo que verdaderamente es el tipo, que es lo que tenemos acá. Muy bien, entonces, 12 piedras preciosas, y empezando pues, nada menos que con el jaspe, ¿no? El diamante translúcido, ¿no? Lo más, como decía, lo más brillante que hay entre las piedras o materiales que se conocen. Lástima que es muy poco común. Un diamante mediano cuesta una fortuna, ¿no? Pero si fuera más abundante, muchas cosas fueran hechas de diamante, porque es más perfecto que el vidrio. Las puertas fueran hechas de diamante, ¿no? Las puertas de nuestras casas, las ventanas, todo eso fuera hecho de diamante, nadie la puede romper así tan fácilmente. Pero no es común. Pero aquí todo el muro es de diamante, imagínense. Y el primer fundamento es diamante. Claro, diáfano, pues. Entonces tenemos después el segundo, zafiro, ¿no? Zafiro que es de color azulado, ¿no? Y la palabra del Señor nos habla pues de cómo abajo de los pies del Señor había como un zafiro que es semejante al cielo cuando está sereno, ¿no? Semejante al cielo cuando está sereno. O sea que cuando usted vea el cielo sin nubes así es el zafiro, ¿no? Y así es ese color del zafiro de la segunda piedra, del segundo fundamento, el zafiro. Después el tercero, ágata, que es un color verde claro, ¿no? Cuarto, esmeralda, que es un color verde un poquito más fuerte, ¿no?
el esmeralda. Después el quinto ónice, que es un poco rojo, ya, de otro color diferente, ¿no? Rojizo, el ónice. Después la cornalina, que es rojo, pero con un tinte anaranjado, ¿no? Después el crisólito, que la palabra viene de crisos, es oro, y lito, piedra. Es una piedra dorada, amarillo dorado, ¿no? El octavo, el berilo, que es una piedra de berilio, pues, de uno de los elementos químicos, y es de color azul verdoso, ¿no? Verde mal, más bien. El noveno, que es topacio, de color verde, amarillo, perdón. El décimo, que es crisopraso, también color amarillo dorado. El undécimo, que es jacinto, que es color violeta, así como la flor, ¿no? Y duodécimo, la amatista, que es color púrpura, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí, no? Vemos un espectro interesante de todos los colores, ¿no? Que van visibles, ¿no? Que van desde el rojo, pasando pues por el anaranjado, el amarillo, ¿no? El verde, el azul, el añil, el violeta. El arcoíris, sí, eso es. Y nosotros veíamos en el capítulo 4 que alrededor del trono que hay un arcoíris, pero ese arcoíris no es así, solamente la mitad, como lo vemos aquí en la tierra, que solamente es un arco, y por eso se llama arco, ¿no? Porque un arco no es una circunferencia completa. Pero aquí tenemos algo completo, ¿no? Y lo que veía allí Juan en el capítulo 4 era eso, ¿no? Ese arcoíris, ¿no? Como una esmeralda también. Bueno, un poco de eso es lo que vemos acá también. Interesante, ¿no? Y es interesante pensar, hermanos, cómo yo veía cómo la luz, no sabemos, ¿no? Cómo, bueno, y esto es algo que yo tendré para otro tema separadamente, ¿no? Para hablar con más detalle de eso, pero sí quería decir cómo la luz, pues, la luz es una onda, ¿no? La luz es una onda electromagnética. Y solamente nosotros podemos ver un pedacito de del espectro de la luz. No todo. Lo que se ve apenas, la parte visible, que puede ser vista pues, por el ojo humano y muchos de los animales, pues ven solamente también eso. Es un pedacito nomás. Ahora, la luz sabemos que viaja a una velocidad enorme, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, las ondas más lentas de la luz, estamos hablando de apenas 3 Hz, ¿no? Que completa 3 ciclos, ¿no? En un segundo, o sea, algo así como esto, ¿no? En un segundo 3 ciclos, pero entonces cada periodo, la longitud de la onda tiene que ser enorme, ¿no? 3 ciclos, cada periodo tiene que ser 100.000 kilómetros, imagínense, es larguísimo la longitud de onda. Y así va, ¿no? A medida que subimos en la energía de las ondas electromagnéticas, entonces llegamos a las ondas de radio, ¿no? Que ya estamos hablando de 30.000 veces por segundo, 30.000 o hasta 1.000, y por lo menos Radio Amistad 1.400, ¿no? AM. Eso significa que son 1.400 veces que hace la luz de esa manera, pero ahora, claro, la onda es mucho más corta, ¿no? La longitud. Y así pues, pero las ondas visibles, ¿no? Cuando empieza ya al infrarrojo cercano y después viene el rojo, ahí es donde empieza a ver los humanos, ¿eh? El rojo, ¿no? Después, a medida que aumenta más todavía la velocidad, la frecuencia de la luz, pasa pues de rojo al anaranjado, después amarillo, después más todavía verde, después azul, añil y violeta, ¿no? Y después viene, y ahí ya se pierde, ya después no podemos ver más, es el ultravioleta, ¿no? Y después del ultravioleta viene que los rayos X, ¿no? Que ya son dañinos, ya nomás se utiliza por un momentito para ver cómo están los huesos y cosas dentro de nuestro cuerpo, porque penetran, pues ya son la velocidad, pues, la frecuencia es muy grande. Y ya después de eso son los rayos gamma, que tienen la longitud de onda es muy pequeñita, ¿no? Pero la frecuencia es muy alta. Y la longitud de onda es ya del tamaño del átomo, pues, ¿no? Y ya esas son las ondas que emiten las sustancias radioactivas, nucleares, pues. Y ya eso ya tiene su aplicación es para el tratamiento del cáncer, ¿no? Para dañar, para
quitar, dañar o matar pues las células, las moléculas pequeñas. De modo que es interesante todo esto, ¿no? Y sin embargo, por eso es que digo, vemos una sola o una muy pequeña gama, ¿no? o espectro de la luz. Es lo que podemos ver, lo que puede ver nuestros ojos. Pero llegará el día, hermano, en que vamos a ver todo esto con una perfección más clara. El Señor nos bendiga más. Seguiremos después. Padre nuestro, queremos darte gracias. Gracias por lo poco que podemos entender, pero por lo mucho que nos espera a nosotros, por la gracia del Señor. Te damos las gracias, Padre, porque un día podremos entrar por las puertas de esa gran ciudad. Y lo más importante no es la ciudad en sí, sino quien mora en la ciudad, que es el Señor. Porque Él es el que da la gloria de toda esa ciudad. Te damos las gracias porque un día veremos cara a cara aquel que quiso morir por nosotros en la cruz y que murió. Un día, por esa salvación que Él nos dio al morir en el Calvario, podremos nosotros también llegar a ser semejantes a Él para poderle dar gloria y honra, para poder visualizar todas las maravillas, para poder estar con Él, porque ese fue el deseo de su corazón. Queremos pues que estas grandes verdades que lucen como fantasías o fantásticas en nuestra mente puedan quedar allí como algo verdadero, como algo ciertísimo en nuestra mente y nuestro corazón, para, si es posible, más bien despreciar, tener en poco las riquezas de este mundo, por ganar siempre y tener allá nuestro corazón puesto pues en el galardón. Queremos que tú bendigas a tu iglesia, que podamos gozarnos pues de saber que un día vamos a estar allí con el Señor. Recibe pues la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.